aquella hubo que sacrificar vidas para lograr la democracia, hoy día la lucha es distinta, porque hoy día lo que tenemos que luchar es para que nuestros derechos, nuestras obligaciones, nuestro vivir en democracia sea justamente el hecho de poder decir, poder hablar, poder expresar, poder recibir las libertades consignadas en nuestra Constitución de la República y de que lógicamente podamos tener también independencia en los poderes del Estado, de que el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo sean realmente independientes y que puedan servir de contrapeso a las actividades que realiza el Poder Ejecutivo. Eso es lo que es democracia. Eso es lo que aspiran la mayoría de los dominicanos. Pero, por ejemplo, retorcer las disposiciones constitucionales que al día de hoy prohíben la reelección presidencial en una pretendida ocasión de poder reformar la Constitución para nueva vez permitir la reelección presidencial, eso es una dictadura, porque es un cambio de juego en un momento determinado en el que el país está ya adecuado a que no exista la reelección presidencial. Entonces, pretender reformarla es un cambio a las reglas de juego, es un cambio a la seguridad jurídica de los dominicanos y por lo tanto no hay fecha más propicia que esta para reiterar que así como en 30 de mayo de 1961 hombres y mujeres salieron a las calles a defender lo que significó ese tiranicidio, pues hoy día así también hay hombres y mujeres que estamos dispuestos a la defensa de la Constitución y a evitar que el país se enrumbe en un destino que finalmente pueda también ser una dictadura. Y por el contrario, lo que queremos es democracia. Y más democracia, queremos más salud, más educación, más oportunidades, más empleos para todos los dominicanos. Y eso solamente se logra con que en las elecciones del año próximo se vote por el cambio, luego de 18 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que ha significado impunidad, que ha significado corrupción y que ha empobrecido a la mayoría de los dominicanos. Por ello es que es importante en esta fecha rendir honor a los hombres y mujeres que lucharon en contra de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. En el programa de hoy estaré conversando con Belén Pou y Julia Muñiz de la AINEP, que es la Asociación de Instituciones de Educación Privada de República Dominicana, sobre los resultados del diagnóstico de la educación primaria en nuestro país. Este año fue bastante traumático, le voy a ser sincero. Cada vez que viene un cambio de ministro, se desestabiliza el sistema educativo. Tenemos muchos cambios, los cuales influyen también en el desarrollo de los muchachos. Entonces, que todo el que ocupe la silla, no importa color de partido, no importa profesión, le dé continuidad, porque se entienda que como país tenemos un objetivo con nuestros estudiantados. O sea, de verdad que estamos dando un cambio, que necesitamos más especialización en nuestros docentes. Tú nunca podrás ver resultados en materia de educación en un año. Eso es imposible, porque el trabajo que se hace va conectado año tras año. Durante esta semana, la Junta Central Electoral celebró una audiencia pública para conocer distintos temas, entre ellos la cuestión relacionada con la prohibición de las actividades y manifestaciones políticas a cargo de candidatos y candidatas que tendrían aspiraciones para las elecciones del año próximo,
Motivo por el cual tuvimos, en mi capacidad de delegado del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral, y allí expresamos nuestro sentir en el sentido de que estamos de acuerdo con que la Junta Central Electoral regule las actividades o manifestaciones a cargo de candidatos o candidatas o aspirantes a ser candidatos o candidatas en este proceso en que nos encontramos, dado que la precampaña electoral se abre y se oficializa el domingo 7 de julio. Por lo tanto, estamos en un periodo previo a esa apertura. Pero este periodo previo ha demostrado que el Partido de la Liberación Dominicana, sus candidatos o eventuales candidatos se sienten con el derecho a hacer actividades como la que hizo el doctor Leonel Fernández en el Centro Olímpico, de manera muy particular, en el Parque Félix Sánchez, en donde ahí se aglomeró una cantidad importante de dominicanos y dominicanas, y que luego al otro día eso salió en la prensa del día siguiente, y donde queda reflejado que esa actividad es a todas luces ilegal y por lo tanto debió haber sido sancionada por la Junta Central Electoral. Pero quien está hoy en la presidencia de la República, el señor Danilo Medina, que para más tiene una prohibición constitucional de no poder reelegirse, también está violando la Constitución de la República y también está violando la normativa de la Junta Central Electoral, tal como lo reflejan algunos spots publicitarios. Entonces no se puede pretender que los partidos de oposición cumplan con la ley de partidos, con la regulación de la Junta Central Electoral, de que no hay actividades proselitistas, pero el Partido de la Liberación Dominicana, para ellos esta ley no se aplica, y así no puede ser. Por lo tanto, nosotros aspiramos a que la Junta Central Electoral cumpla con la ley. La ley es igual para todos y debe existir, por tanto, equidad en la aplicación de la ley, de tal suerte de que la ley se aplique en toda su extensión, en toda su capacidad. Después de la pausa estaré conversando con Belén Pou y Julia Muñiz de AINEP sobre las recientes pruebas y diagnósticos que se han hecho en el área de la educación primaria en nuestro país. Es para mí un honor tener en nuestro programa de hoy a Belén Pou y a Julia Muñiz, quienes son de la AINEP, la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. Muchas gracias por corresponder con nuestra invitación. El motivo de este programa es a raíz de las informaciones que han salido en la prensa en las últimas semanas relacionadas con las pruebas o diagnósticos que hizo el Ministerio de Educación para la primaria de República Dominicana, que ha merecido diversos comentarios. Yo quisiera, Julia, que en primer lugar me explicaras cuántas pruebas y cuántos informes es que existen en este campo de la educación. Mira, actualmente los que se encuentran en la palestra es la prueba PISA, que es una prueba internacional de la cual nosotros fuimos evaluados en el 2015 por primera vez. Los resultados fueron arrojados en el 2016. Nuevamente ya la segunda ocasión que fuimos evaluados fue el 2018. Sin embargo, estos resultados se presentan a finales del 2019. Es decir, que aún cuando se habla de PISA, seguimos hablando de los resultados 2016. Y la otra prueba, que ya es una prueba nación, son las pruebas diagnósticas, que las prepara y las aplica el Ministerio de Educación.
Esta prueba diagnóstica, tengo entendido que es la tercera ocasión que se realiza, aunque en a distintos niveles. Sí. Coméntanos un poco de las otras pruebas que se han hecho y de la actual. Sí, cómo no. Nosotros hemos tenido un cambio de currículum a nivel nacional. Las primarias, que viene siendo de primero a sexto, se ha dividido en 2 ciclos. El primero es de primero a tercero, el segundo es de cuarto a sexto. Cada final de periodo tiene una prueba diagnóstica. La primera prueba diagnóstica hace ya 2 años se le dio al tercero de primaria, el año pasado se le dio a sexto de primaria y este año es a tercero de secundaria, porque secundaria también está dividido en 2 ciclos. Entonces ahora la que acabamos de tener en este mes de mayo fue a tercero de secundaria, que es donde finaliza el primer ciclo de secundaria general. Pero la que ha sido divulgada y publicada es la de sexto de primaria. La de sexto de primaria. Exactamente. Los resultados del tercero de primaria, que fue, digamos, la primera que se hizo, ¿cómo nos fue? ¿Cómo te evaluaría lo que sería el estudiante de tercero de primaria? No nos fue muy bien. Realmente creo que es bueno que se hagan estas evaluaciones. Vemos que el tercero de primaria, donde termina el primer ciclo, vimos muchos niños que todavía su alfabetización era muy deficiente, por lo tanto vemos que en esa prueba de español fue muy mal, igualmente las de matemática. Aunque siempre, lamentablemente, el sector público fue más bajito, igual que ahora que el sector privado. Julia, ¿a qué tú le atribuyes, no que le atribuyes, sino me gustaría tu análisis con respecto a la institucionalidad? O sea, hemos tenido un ministro de Educación anterior, ahora tenemos el actual ministro. ¿Qué impacto tiene los cambios del ministerio en este tipo de pruebas? Mira, cada vez que viene un cambio de ministro se desestabiliza el sistema educativo. Y más en esta ocasión que duramos 10 días sin ministro. Entonces, cada vez que se llega, pues entonces tenemos la situación de que los ministros llegan con su visión. Y esto hace que un proyecto como es la educación, pues no pueda tener una continuidad y que tampoco podamos ver los resultados. Tú nunca podrás ver resultados en materia de educación en un año. Eso es imposible, porque el trabajo que se hace va conectado año tras año. Tú puedes ver resultados 3 o 4 años luego de que implementas algo. Entonces, ¿qué sucede? Al momento en que tú tienes pruebas de esta magnitud, tú tienes que entrenar al profesorado, tienes que instruir al director de cómo vas a implementar la prueba. ¿Por qué razón? Porque hasta la logística de cómo tú sientas al muchacho impacta el resultado de la prueba. Los muchachos se ponen tensos. El hecho también de que hace 2 años cambiamos a un currículo por competencias es un giro que les da a ellos, que se están adaptando también de venir de otro sistema. Y por ende, todo eso tú lo vas a ver reflejado. Si tú tienes una prueba en mayo y te llega la documentación en abril, pues obviamente no has agotado el periodo de tiempo para preparar al docente que la va a implementar y mucho menos podrás preparar al estudiantado. Y entonces, ¿cómo en la práctica las escuelas, en este caso el sector privado, cómo se prepara para afrontar estas pruebas en medio de esa situación de inestabilidad? Bueno, ahí doña Belén tiene más experiencia ya que como educadora directa. Sí, mire, este año fue bastante traumático, le voy a ser sincero, porque como bien le decía, la de tercero de secundaria es una recopilación de primero a tercero. Entonces, ese material a mí me llegó de tras manos, o sea, no fue que no me lo mandó en ningún momento el ministerio, a mí me llegó en enero porque fue dado primero al sector público. Entonces uno siempre tiene profesores que están, y nos llegó, y cuando vimos el contenido dijimos, wow, si eso se lo da a uno desde el principio de año, uno adapta las programaciones e incluye todos esos conceptos de esos muchachos que ya están en tercero. No tenemos genio, hay cosas que a los muchachos se les olvidan. Claro. Entonces, sí, de verdad que este año ha sido bastante trabajoso, principalmente, le voy a ser sincera, en sociales, donde, por ejemplo, en séptimo que se da geografía,
En tercero no se da geografía y casi todo era de geografía. O sea que ya usted sabe, esos profesores tenían que adaptar todo eso para que tuviéramos el mejor desempeño. Y o sea, fue bastante traumático, le voy a ser sincera. Ahora, yo creo que nos fue bastante bien. Y en el caso de la prueba de primaria, del sexto de primaria, la información, le comento lo que uno percibe, la información que uno analiza hay una preocupación generalizada sobre el presente y el futuro del estudiante dominicano. Claro. Por ejemplo, aquí tenemos prácticamente 3 generaciones pero yo estoy seguro que cuando usted estudió su primaria y secundaria había un sistema y el estudiante era muy bueno. Yo puedo decir que en mi caso en particular también, claro. y en el caso de Julia también. Sí. ¿Qué ha pasado? Que hay una desintonía de aquellas épocas del sistema educativo con el actual. Yo podría decirte, como tú bien dices, somos 3 generaciones y hasta hace poco tiempo que tuvieron mis hijos, que viene siendo más o menos como la generación de Julio, un poquito menos, íbamos todos por el mismo camino, pero este cambio constante de ministro, y cada cual viene con algo diferente, que vienen los cambios, que si los textos integrados cuando el señor Melanio, que si vamos a ponerle básica, que si le vamos a poner inicial, que si le vamos a poner preescolar. A veces yo me confundo todavía, ¿eh? Ya yo digo primaria, básica, digo, Dios mío, es que ya usted ve, o sea, tenemos muchos cambios, los cuales influyen también en el desarrollo de los muchachos, porque entonces tenemos que ir adaptando lo que tenemos hecho, adaptar a lo nuevo que nos están presentando. Entonces todo eso nos influye negativamente. No, y en ese mismo orden, mira, los cambios son buenos, son positivos. La educación, luego que llegó el internet, las redes sociales, el mundo va rápido. Ya tú no puedes tratar de educar a un muchacho tal vez con unos libros hablándote de cuando vino Cristóbal Colón, porque hace tiempo que han pasado esa información quizás a través de las redes, a través del internet, va muy rápido. Y entendemos que es necesario que evolucionemos. Ahora, la pregunta es, ¿hasta qué punto, como estructura organizacional, el ministerio cuenta con las suficientes herramientas para que el mensaje deba ser o se pueda transmitir en tiempo hábil y de manera adecuada? Porque es que muchas veces no es solamente el cambio, es cómo me llega, cómo me entero, en qué momento tú te has sentado en una mesa de diálogo con tus actores y has dicho, mira, vamos a implementar esto. Nosotros como sector privado tenemos esa gran problemática. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación desarrolla políticas para el sector público y luego viene y te dice, sector privado, póntela como una camisa de fuerza, pero no saben si tú tienes una acreditación, si tú eres un colegio monolingüe. ¿Qué pasa en tu estructura? Porque al tú ser privado, pues tienes otras aristas de la educación. Y ahí es donde entra quizás muchas veces los choques de lo que ves a modo internacional. No todo lo que ves a modo internacional se puede implementar y quizás se puede implementar, pero que tal vez la forma tenga que ser un poco distinta. Entonces los canales de cómo se reproduce la información tenemos que mejorarlos y por ende irá mejorando la educación. En el caso particular, Julia, ¿cuál es la distinción que me decías de los colegios privados, que hay una distinción entre las partes que son miembros de ustedes con otros que no son? Mira, volviendo a ese mismo tema del saco, cuando tú hablas de educación se habla de un único sistema educativo. Sin embargo, muchas veces no se conoce muy a fondo qué porcentaje se cuenta del privado y qué porcentaje se cuenta del público. Entonces salen las estadísticas y ahí nos vamos, como quien dice, todos en el mismo saco. Entonces, lo primero que hay que saber es que ya la educación privada pasó de un 25, estamos en un estimado de un 20, porque con la apertura de tantas instituciones educativas públicas, en un 20%. De un 25 a un 20. De un 25 a un 20 en el transcurso de la inversión que se ha ido haciendo, porque hay muchos colegios pequeños en zonas de poblaciones de escasos recursos, porque la educación privada en República Dominicana surgió en un principio como un brazo indirecto que apoyaba al Ministerio de Educación cuando el Ministerio no contaba con los recursos y no llegaba a todas partes. Entonces se fueron dando apertura a pequeños centros educativos que hoy en día han empezado a cerrar. Entonces, porque esta población ha empezado a pasar al sector público. Entonces nosotros ya vamos de un 25, estamos en un 20.
Entonces, ¿qué sucede? En el momento en que tú hablas de educación privada, tienes que saber que ahí están los centros educativos que son autorizados y los centros educativos que son reconocidos. Entonces, no operamos igual. ¿Por qué? Porque en un principio el ministerio te da un código y sobre la marcha te va evaluando hasta que termina de autorizarte. Entonces, es importante que también se sepa que dentro de la educación privada hay un sistema muy heterogéneo. Correcto. Y entonces, en la actualidad tenemos esa, digamos, esa división de categorías. De categorías. Sin embargo, no está dividida hacia la sociedad. Ya. Entonces la gente muchas veces no lo sabe. Ya. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguiremos conversando sobre estos temas de interés. Seguimos esta conversación con Belén Pou y Julia Muñiz sobre los resultados del diagnóstico que se ha hecho por tercera ocasión en el sistema educativo nacional. Pero de manera muy particular ha trascendido, ha sido público conocimiento los resultados de la primaria. Y la verdad es que viendo estos resultados, pues uno le llama poderosamente la atención. Porque si bien el sector privado, digamos, la escuela, la educación privada, ha salido superior que la educación pública, no menos cierto es que tampoco no es que son notas extraordinarias. Sí. Y sobre todo en matemáticas, en ciencias naturales, ciencias sociales, en lengua española. ¿Qué impacto tiene el hecho de las influencias de la tecnología hoy día en esto? Bueno, mira, la tecnología uno la tiene que ver desde dos puntos: positivo y negativo, sí. Porque así como es positivo, nos ha traído muchos problemas a los centros educativos también. Sí. Pero realmente, como bien dice Julia, una parte muy mínima de los colegios privados tenemos esas tecnologías con las cuales los muchachos puedan aplicar, ellos tienen sus tabletas donde ellos bajan sus informaciones, todo lo demás. Una de las cosas principales que adolece bastante el sistema educativo, con el perdón de mis colegas, es la baja a veces preparación del profesorado. Claro. Que aparentemente estamos ahora teniendo una nueva visión, porque por ejemplo tuvimos en días atrás en Inafocam que ellos están dando becas, pero para usted poder optar por la beca ya se le están dando unos exámenes a los profesores, tanto psicológicos como de su preparación académica de acuerdo al área que el profesor quiera adoptar. Y creo que eso hacía falta hace mucho, porque vemos la deficiencia. En los colegios privados quizás tenemos un poco más de cuidado, no tenemos la presión del ADP, que si nosotros votamos un profesor, el ADP no, o lo cancelamos, perdón, porque esa palabra es muy... Pero no tenemos esa presión, pero usted sabe que los colegios públicos tienen ese amarre de esos profesores que aunque sean deficientes, se mantienen y eso afecta directamente al desempeño de los estudiantes. Y entonces este instituto Inafocam está preparando los futuros maestros del país. Ellos son como el que manda a las universidades y es del ministerio. O sea, ellos hacen las evaluaciones, ellos tienen varias universidades que dan becas, el ministerio paga una parte, ellos pagan otra, inclusive le están dando una mensualidad a esos profesores para que estudien. O sea que yo lo veo muy positivo porque eso va a incidir 100% en la futura formación de nuestros estudiantes. Julia, el 4% de educación, ¿dónde queda en todo esto? Porque se ha hablado tanto del 4% y se le ha invertido tanto en educación, pero que uno lo que ve, por ejemplo, el ministro de Educación, lo vi en estos días, una declaración diciendo que van a cancelar contratos de compraventa de inmuebles que se han hecho, escuelas que no se han construido. O sea, ¿cómo se está invirtiendo el 4% de educación? Mira, el 4% que es una lucha nuestra de la sociedad, ¿no?
creo que tenemos también nosotros como sociedad que hacer un autoanálisis, que en una parte nos quedamos un poco cortos. Logramos el 4%, pero sin embargo no trabajamos un proyecto nación de dónde se iban a destinar estos fondos. Y ahí vuelve el tema de cuando llega un ministro, pues impone el criterio. Entonces se manejan los fondos a modo discrecional. Y eso hace, pues quizás que en determinado momento un ministro te dice, voy a invertir en la necesidad de infraestructura, pero entonces concomitantemente debiste también ir invirtiendo en formación docente. No, entonces acabé una parte y luego agarro la otra y luego no, llegó otro, ya no me pareció, ya si tengo algún conflicto personal o político o profesional, entonces yo vengo y cancelo lo que hiciste porque ahora voy a establecer mi propio criterio. Entonces esto es algo que no lo estamos viendo solamente ahora, esto es algo que siempre se ha dado en el Ministerio de Educación. Entonces eso es lo que nos hace falta, crear un perfil de nuestros estudiantes, crear un perfil proyecto nación de la sociedad que queremos crear, que la tenemos que crear desde la escuela. Entonces que todo el que ocupe la silla, no importa color de partido, no importa profesión, le dé continuidad, porque se entienda que como país tenemos un objetivo con nuestros estudiantados. Y cuando eso se haga, entonces podremos ver muchas mejoras. O sea, tú me quieres decir que independientemente de las personas, hay programas del Ministerio de Educación, digamos, de la gestión anterior que hoy día no se están dando seguimiento, sino que hay nuevos programas. Ahora mismo todavía no ha salido nada, sino han empezado un trabajo de campo, por llamarle de una forma, ¿no? Pero la trayectoria siempre se ha dado así, ¿entiendes? Entonces no quita que tal vez en 1 o 2 meses tengamos que hay un cambio nuevo curricular. Entonces ahí tú vuelves y desestabilizas, entonces ahí vuelve y pasa una prueba, y ahí vuelve entonces el tema en todos los titulares, la educación es muy mala, pero tú has evaluado. Eso también es un llamado importante a los comunicadores y te agradecemos este espacio. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la educación dominicana es muy señalada, pero solamente se ve la punta del iceberg. Claro. ¿Hacia dónde? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Por qué en estos aspectos no hemos mejorado? Entonces, eso es muy necesario que nosotros, y es una labor de la sociedad, porque al final de cuentas, aunque tú tengas a tu hijo o a tu hija en una institución educativa privada que pueda tener ciertos estándares, resulta que tú convives con toda la sociedad, y el que te ayuda en el supermercado, el que va manejando en el carro de al lado, te impacta. Entonces la educación debe preocuparnos a todos. Correcto. En el caso particular de esta prueba reciente de la primaria, ¿por qué esas diferencias entre resultados de lengua español, matemáticas, historia, ciencias sociales? ¿Por qué esa diferencia? Pero diferencia... No, me refiero porque algunos quedamos bien, digamos, en matemáticas, otros nos quedan también en lengua española. ¿A qué usted le atribuye eso? Regularmente usted sabe que tenemos siempre está marcada, hay materias aquí que están marcadas de toda la vida. La matemática regularmente es el cuco de los muchachos, se le va creando desde chiquitico. Ay, a mí no me gustaba la matemática cuando yo era chiquito. O sea, y los padres a veces somos muy culpables de las cosas, porque van inculcándole ciertas conductas a los hijos. Pero realmente vuelvo y reitero, muchas veces la falta de profesores adecuados, porque no es lo mismo un profesor de primaria, enseñar en primaria, que un profesor de secundaria enseñar. Y con el nuevo cambio de currículum, ahora, por ejemplo, los profesores de secundaria tienen que estar bastante especializados, porque han dividido, como en la época mía, que un año se da física, otro año se da química, un año se da álgebra, otro año... Entonces el profesor tiene que estar bastante especializado para que esos muchachos realmente aprendan y le cojan amor a todas estas materias, igualmente de sociales. O sea, de verdad que estamos dando un cambio, que necesitamos más especialización en nuestros docentes. En el caso particular que nos ocupa, la tecnología, insisto con ello, ¿qué hacen los colegios para, digamos, evitar las malas influencias? Bueno, mira, evitar las malas influencias, de tecnología, sí, por ejemplo, yo he visto así imágenes que a veces uno está en distintos grupos por WhatsApp
y mandan imágenes de situaciones que suceden en colegios, Sí. situaciones que suceden o en escuelas, y entonces eso llama poderosamente la atención. ¿Qué se hace para evitar ese tipo de situaciones? Mira, nosotros tenemos ahora mismo en el ámbito de la tecnología tenemos una situación muy compleja, porque nuestros padres son inmigrantes digitales y nuestros hijos son nativos digitales. Sí. Entonces el hijo sabe más utilizar la tecnología en el ámbito de manipulación que el padre. Sin embargo, yo como padre, que debo de conocer las reglas, todavía tampoco, como no nací, no fui educado, soy el que estoy empezando a imponer las reglas del debido uso. Y se ha vuelto una bola de nieve con muy difícil manejo. A través de la parte educativa se ha tratado, se imponen códigos de ética, códigos de uso, se le habla que hay una ley, la 5307, sobre delitos de alta tecnología, donde conjuntamente con lo que establece el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, pues infringir o subir una foto o captar una imagen te puede acarrear una responsabilidad legal. Entonces tratamos de crearle mucha conciencia a nuestros muchachos y crearle mucha conciencia a los padres. Nosotros tenemos que entender como padres que ese refrán de que esas son cosas de muchachos y nada es nada porque es un muchacho, y eso pasó. Los niños, niñas y adolescentes tienen responsabilidades y hay que tener mucho cuidado. Entonces tratamos de formar a los padres, igual que como estamos tratando de formar a nuestros estudiantes del debido uso o el uso positivo de la tecnología. ¿Por qué? Porque es una realidad que hay que implementarla y no podemos tratar de tapar el sol con un dedo, sino aprender a usarla. Por ejemplo, en los colegios se permite la entrada del móvil de los niños a las aulas. Eso depende de los colegios. Ya. Por ejemplo, en el colegio donde yo laboro, no. Nosotros tenemos, cuando ellos vayan a usar, se usa mucho un programa que se llama Kahoot, que juegan entre todos y el profesor o se va, entonces se le permite en el momento, pero después nosotros recogemos los celulares, porque es que los muchachos todavía, como bien dice Julia, nos traen muchos problemas, suben videos a lo mejor de cosas inapropiadas, entonces uno trata de evitar, de buscarle la vuelta para que los papás estén conscientes, porque se los informamos a los padres, y tenemos unas canasticas que ellos ahí depositan sus celulares y si la necesitan la cogen, si no a la salida vuelven y se les devuelve su celular. Y el Ministerio de Educación ha dejado a modo discrecional que las instituciones educativas decidan si el celular es permitido o no. Ya porque hay también instituciones que lo utilizan como un recurso educativo. Correcto. Entonces, ya sea el iPad o el celular, entonces queda muy a modo discrecional y también establece la sanción al uso inadecuado. El tema del abandono escolar, ¿cómo esto está influyendo en la parte de las escuelas en las escuelas privadas? Si se nota como en escuelas públicas el abandono escolar. Mira, la deserción escolar es algo que se da a nivel nacional en todos los ámbitos, porque, vuelvo y te reitero, hay una educación privada que aunque sea privada es de bajos recursos económicos y la familia pues llega a un modo disfuncional y se genera pues obviamente una deserción escolar. Es algo que impacta. Sin embargo, también hay herramientas y estrategias para darle seguimiento a esos jóvenes o niños para que nuevamente se reinserten. Ya hay deserción ya sea por una parte económica, ya sea por una parte de la problemática familiar, ya sea por una parte incluso hasta del modo de aprendizaje. Ya hace tiempo que no hay una educación encajonada para todos. Ya la educación tiene que ser adaptada a las necesidades de cada quien y cuando esto no se encuentra, pues se genera una deserción. ¿Y la vulnerabilidad económica cómo está afectando la situación económica ante el costo que tiene la educación en el país? A nosotros nos está afectando bastante porque se nos acumulan muchas deudas de los padres. Nosotros como institución educativa pues no podemos, el niño no tiene la culpa de lo que el padre tenga en este momento, pero realmente uno le hace que lamentablemente tenemos costos porque nosotros no tenemos ninguna exoneración ni subsidio ni nada, y entonces contamos con los pagos de nuestros padres, pero realmente ahora la situación económica que está un poco lenta, como decimos, nos está afectando ya al final del año escolar. Entonces, para ir concluyendo, esta prueba debe ser, estos resultados, este diagnóstico, debe ser como una clarinada con respecto a la situación de la educación en el país. Mira, lo que no se mide, tú no sabes cómo vas.
Es necesario medir, es necesario que sepamos cómo estamos, pero también cuando tienes resultados, tienes que ver cómo vas a aportar para mejorar. La educación privada es regulada, nosotros somos un sector regulado, es decir, que nosotros tenemos que asumir las instrucciones que da el Ministerio. Por ende, termina siendo una labor del Ministerio encontrar las mejoras y las propuestas de mejora ante estas situaciones de resultados no deseados, no adecuados, y hacer el autoanálisis de que en qué momento. Para ponerte un caso, tú estás evaluando de primero a tercero, pero solamente tienes 2 años con el currículum nuevo. Entonces, me evaluaste primero de primaria cuando el muchacho estaba en el currículum viejo, pero me lo evaluaste en base a una prueba de currículum nuevo. Entonces, son los criterios, Orlando. Es que necesitamos tener criterios alineados, una ruta crítica en educación y no simplemente llegar y pasar la prueba y ser el héroe o el salvador o la persona mala, sino, como dicen, el feo, el malo y el bueno, sino es una ruta crítica de qué estoy evaluando y saber cómo vendrán estos resultados y explicárselo a la sociedad. ¿Tenía usted alguna? Sí, es bueno saber que, por ejemplo, las próximas pruebas, sí. Se supone que vamos a evaluar los niños que han ido tomándola. Por ejemplo, en sexto, los que la tomaron en tercero la van a volver a tomar en sexto. O sea que vamos a ver cuál ha sido el ciclo de esos muchachos en relación al aprendizaje del nuevo currículo. Entonces, en definitiva, el diagnóstico es bueno, es importante, sí, porque da un indicador de cómo estamos en un momento oportuno. Ahora, el otro aspecto que tú mencionabas es de las cosas que hay que hacer para lograr los resultados. Exacto, toma esos resultados y propon mejoras. Sí, porque en tercero tuvimos unos resultados muy malos. Sin embargo, nunca hemos recibido una retroalimentación, ¿entiendes? Y creo que nadie lo ha recibido, ni el público ni el privado, pero vamos a trabajar esto, porque esto fue lo malo, vamos a apoyar esto, porque esto fue lo bueno. O sea, nosotros en base a lo que nos dieron, uno más o menos, porque ellos sienten... Se necesita una especie de doble vía, o sea, una especie de que ustedes están dispuestos a tomar las pruebas y a tomar los diagnósticos, pero se necesita una retroalimentación del Ministerio hacia ustedes, sí, que es importante que exista la retroalimentación. Ya hoy día no se entiende políticas unidireccionales, sino en la bidireccionalidad. Yo puedo intentar imponer una política determinada, pero quiero saber cómo ha sido el resultado y cuáles puntos hay que mejorar o no. Y qué mejor tú tener el feedback de los actores del sistema. Exacto. Porque a veces también se crean mesas de trabajo donde tú tienes mucha teoría y poca práctica. Entonces no podrá salir el producto de excelencia si no puedes conjugarlo mejor. Bueno, pues yo quiero darle las gracias a ustedes. Hemos tenido este programa que se sale un poco fuera de lo común de nuestra agenda, pero entendemos que es un tema de vital importancia para el país y para el sistema educativo nacional. De manera que quiero darles las gracias a ustedes por haber estado con nosotros y esperamos que el programa de hoy haya sido de su interés, de su agrado, y será hasta la próxima entrega de Líderes.